En el corazón del bosque vivían 3 cerditos que eran hermanos. El lobo siempre andaba persiguiéndolos para comérselos. Cada cerdito, para escapar del lobo, decidió hacerse una casa. Cada uno tomó una decisión y una actitud distinta, pero todos tuvieron que enfrentarse al mismo peligro. Hoy conversemos acerca de la historia de los 3 chanchitos y de cómo este cuento nos puede dejar una moraleja para beneficio de nuestro futuro. Humanos Derechos. Hace que tus acciones tengan un impacto positivo. Te invitamos a poner sobre la mesa el pensar qué estamos construyendo como personas, resaltando las acciones que nos definen e impactan en todas nuestras relaciones. Sumate a este ecosistema de transformación. Bienvenido al podcast del día de hoy. Humanos Derechos. Amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de Humanos Derechos, el episodio número 2, acompañando en esta segunda temporada otra vez a mi papá. Hola, pa. Hola, Joa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenidos, gracias por estar, gracias por sumarse, gracias por integrar día a día, ¿no? Se van sumando a nuestras redes sociales, nos están acompañando a través del canal de la ciudad y esto es buenísimo porque vamos generando un ambiente que es de humanos derechos, ¿no? Exactamente, exactamente. Hoy traemos una nueva temática con un nuevo cuento. Si escuchaste el episodio número 1, viste que en la segunda temporada la empezamos con este formato, ¿no? Vamos a ver si lo mantenemos para los próximos, pero agarrando un cuento que es súper conocido, y de alguna manera tratamos de reflexionar, poner sobre la mesa puntos importantes para traerlo a la actualidad de nuestras vidas y que nos pueda ayudar en la construcción de justamente esto, ¿no? De relaciones, de nuestra propia vida, ¿no? Tratando de buscar que sea un ecosistema de transformación, un ecosistema donde pongamos en alta los valores, ¿no es cierto? Las buenas decisiones. Y para eso, en este segundo episodio, propusiste hablar acerca de la historia y del cuento de los 3 chanchitos. ¿Quién no escuchó eso, no? ¿Quién no escuchó? Claro, pero primero siempre tenemos que aclarar, como lo hicimos en el episodio anterior, que nosotros no vamos a tratar de explicar lo que el relator quiso contar a través del cuento. No queremos tampoco tratar de explicar o decir que lo que el escritor es lo que quiso transmitir a través de este cuento. No, porque en este caso el de los 3 chanchitos es un cuento que data del siglo XIX y cobra vigencia, actualidad y realmente tiene una gran explosión para todos nosotros a partir del 1930 y pico, cuando un señor Walt Disney decide llevarlo a la imagen y al dibujo animado. Entonces ahí cobra ánimo. Entonces lo que sí vamos a hacer es cierto, vamos a buscar a través de estos cuentos, de estos relatos, herramientas para contestar esa pregunta que siempre nos hacen. A ver, ¿cómo hago yo para acercar esta historia, hablarla con mis hijos, hablarla con mis hijos niños o con niñas, con mis hijos adolescentes o jóvenes? ¿Cómo hago yo para llegar a transmitirle valores o herramientas para construcción de ellos y no ser a veces tan frío, a veces como dicen los chicos, ¿no? Tan cansador, ¿no? ¿Qué me querés decir? ¿Qué me querés hablar? Así, bueno, usamos un cuento. Esto es una herramienta que papá, mamá, amigos, amigas pueden utilizar, tío, tía, abuelo, abuelas, lo pueden utilizar para llegar al entorno y poder transmitir un nuevo enfoque. Y esto se trata de cómo construimos hoy, cómo las decisiones de nuestro presente y cómo pueden impactar en nuestro futuro. Ahora, creo que no solamente es para una herramienta para enseñar a otros, sino que yo de alguna manera mientras nos preparábamos servía para autoevaluarse también, ¿no? Y ver de qué lado, ¿no es cierto? O qué chanchito es el que me representa. Y esta pregunta está buena y los invitamos a que cada uno de ustedes se los hagan y ya vamos a ir adentrando, yendo al punto, porque como bien sabemos, esta historia son de 3 cerditos, donde cada uno de ellos planteó hacer su casa de una forma distinta, ¿no? El más pequeño la hizo de paja, ¿no? Con ganas de terminarla rápido para irse a jugar, ¿no es cierto? El segundo decidió hacerla de madera, de palitos, de tronco,
y cuando veía que su hermano pequeño ya había terminado, ¿no? Por haberla hecho rápido, se apuró para terminarla y también se fue a jugar con él, mientras cantaban, ¿no es cierto?, con el violín. Mientras el mayor, el más grande, trabajaba en hacer su casa de ladrillo, ¿no es cierto? Y se lo veía ahí al cerdito ocupado, ladrillo tras ladrillo, palada tras palada, ¿se dice? Palada tras palada de porla, no sé si se dice así, pero va. Y en una de esas el chanchito mayor le dice, ya verán lo que el lobo hace con sus casas, ¿no es cierto? Porque el hermano mayor sabía que los otros habían hecho una casa más sencilla. Y de alguna manera, antes de ampliarnos esto, hoy los invitamos a pensar cómo este cuento es un ejemplo, nos puede servir como ejemplo para considerar algunas cosas de nuestra construcción del futuro y ver cómo las decisiones, bien decías vos, ¿no?, impactan hoy en nuestro mañana, ¿no es cierto? Y creo que hay dos valores fundamentales que vamos a recalcar hoy, y en esto de hablar de humanos derechos proponemos recalcar, ponemos reforzarlos en nuestras vidas, trabajar, tratando de que sean muy buenas, muy positivas en nosotros. ¿Y de qué hablo? De las actitudes y de las decisiones. En este cuento vemos una misma escena familiar, un igual peligro a enfrentar, una misma oportunidad, una misma educación, un mismo escenario, pero distintas actitudes. ¿Vos nos podés ampliar un poco esto y qué queremos decir con todo esto? Primero quiero reforzar algo que dijiste y me pareció muy, muy inteligente y realmente es lo que queremos transmitir como humanos derechos. Que desde ese espacio lo que contamos y decimos, sería muy interesante buscar un libro, leerlo y decir, bueno, el autor dice que, ¿no? En cambio acá lo que estamos tratando de buscar en este ambiente que estamos tratando de formar como humanos derechos es justamente un espacio a partir de nosotros, de que yo puedo cambiar y que puedo cambiar al otro. Por eso es bueno lo que vos dijiste, que mientras vos lo estabas estudiando y lo estabas repasando, empezaste a decir, bueno, a ver, ¿cuál soy yo? ¿Cuál es mi decisión? ¿Cuál fue mi ambiente? ¿Cuál es mi espacio? Y bueno, justamente acá la herramienta que encontramos a través de este cuento es cómo poder hablar y poder transmitir esto. Lo primero que vemos es cierto, hay 3 cerditos y la historia nos dice que eran 3 hermanos. Por lo tanto, hay algo que reflejamos, que es una familia. Lo interesante de esto es que papá y mamá no están. No sé cuál habrá sido el destino de papá y mamá, cerditos, pero los 3 cerditos están solos. Y esto es un momento de la vida. En algún momento de la vida, por más que nuestros padres estén o no estén físicamente, es un momento en el que nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestras propias decisiones. Y esto es lo que les pasó a los cerditos. O sea que, primero, los 3 cerditos eran hermanos y los 3 cerditos estaban los 3 igualmente solos. O sea, nadie podía decir que era el hijo preferido, claro, o esto o aquello o lo otro, que esto pasa siempre entre hermanos, ¿no? Otro de los aspectos que encontramos en este ambiente es que los 3 tuvieron las mismas oportunidades de estudiar. Los 3 sabían construir, porque evidentemente los 3 construyeron una casa. O sea, particularmente. Entonces, qué bueno que es esto, es que podemos hablar también de que todos tuvimos las mismas oportunidades. Los 3 cerditos, hijos de la misma papá, del mismo mamá, y con la misma oportunidad. De aprender, ¿no? Los 3 tuvieron la oportunidad de educarse, de aprender y de saber hacer un oficio, algo, ¿no? Y esto es lo bueno que también como papá tenemos que plantearnos muchas veces, de que nuestros hijos darle esa oportunidad, de abrirles un espacio, de transmitirles algo, ¿no? En algún capítulo hemos hablado de esto de no ocuparnos tanto de la herencia, sino reforzar el legado que le dejamos a nuestros hijos. Y estos cerditos, papá y mamá, le dejaron una profesión, un oficio, un conocimiento, que era el de hacer casas. Y los 3 lo sabían. Ahora acá viene lo interesante, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo puede ser que, lo vemos, ¿no? Somos hermanos, todos hijos de la misma mamá, hijos del mismo papá, pero somos tan iguales, pero tan distintos, ¿no? Y empezamos a tomar, ¿por qué? Porque empezamos a tomar decisiones en nuestra vida que nos van marcando, condicionando nuestro futuro. Y es así como los 3, ante la expectativa de poder hacer algo, como por ejemplo, los 3 cerditos, construyen su casa. Ellos lo adoptan con diferentes formas. El primero dijo, tengo que construir una casa. Creo que los 3 lo dijeron. Exactamente. Los 3 estaban convencidos de que tenían que hacer una casa. Ahora, ¿con qué expectativa? Uno dijo, vamos a hacerlo rápido, quiero terminar enseguida, necesito algo que me dé cobertura, necesito cubrirme del frío, del calor, necesito cuando llueva que tener algo, necesito lograr algo. Bueno, evidentemente así fue, y es como el que la construyó de materiales livianos, no sólidos, rápido, sin fundamento, sin una construcción muy liviana,
que evidentemente el lobo nos representan los problemas de la vida, las circunstancias de la vida, aquellas cosas que tenemos que enfrentar, que es las que empiezan a soplar en nuestra casa, en nuestra habitación, en nuestro ambiente que hemos formado, nuestra vida, nuestra vida, empieza a soplar nuestra vida, y si no hemos construido con suficiente solidez, pasa lo que le pasa a este cerdito. Se al desmorona. cerdito que hizo su casa de paja, no subsistió a las crisis, a los problemas y a las circunstancias que enfrentar. Y todo se vino abajo. Y todo se vino abajo. ¿Cuántas veces no pasa en la vida que uno siente, ¿no? Que todo se derrumba, que todo se fue? ¿No? Lo que costó tal vez, se fue. Como claro. de un soplo, ¿no? Un soplo. El otro cerdito, el segundo, toma una decisión también de construir su casa, pero evidentemente ya lo hizo con un poquito más de esfuerzo. Pensó en algo un poco más. O sea, vamos a lograr que esto sea un poco más sólido. Entonces se esforzó, hizo un esfuerzo, pero construyó en madera. Y pasó lo mismo. Sobrevivió, subsistió. Dice que el lobo de las circunstancias y los problemas y las pruebas de la vida soplaron y resistió, pero no fue suficiente. No había suficiente fundamento, una base donde sustentarse. Y la casa se vino abajo. Y es así como llegamos al tercero, y creo que este es el que nos va a dar la expectativa y la herramienta que nosotros podemos transmitirnos y pensar para nosotros mismos. ¿Cómo construí mi vida? Y mi vida tiene que estar construida con un fundamento tan sólido que puedo enfrentar las crisis, porque hay algo que no podemos negar, es que las circunstancias están y existen y las vamos a tener que enfrentar. En distintos momentos de nuestra vida, las circunstancias que sucedan, buenas, malas, las vamos a tener que enfrentar. Y eso va a ser lo que va a haber... Eso es lo que no es un cuento, digamos, y eso es una realidad, ¿no? Eso es una realidad, y que nosotros vamos a tener que estar suficientemente preparados para enfrentarlas, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, esto es bueno porque construyó sobre un fundamento sólido, construyó sobre un buen criterio, y no solo pensando en el esfuerzo, sino que en el sacrificio, ¿no? Tal cual. O sea, no solo la dedicación de hacer algo bien, como fue las 3 casas estaban bien hechas, solo que no estaban suficientemente preparadas. Pero él hace un sacrificio. Mientras los otros ya estaban disfrutando, él seguía trabajando. Mientras el otro seguía trabajando, él seguía esforzando. Sacrificio. Siendo consciente, ¿no? Siendo consciente. De que le estaba preparando algo que le llevaba más trabajo tal vez, más sacrificio, más dedicación, más intención, ¿no es cierto? Pero él sabía que iba a resistir al ataque del lobo, ¿no? Porque de hecho se lo dice a los chicos, bueno, sí, ustedes vayan, sigan jugando, sigan riéndose, porque de hecho se reía. ¿Cuántas veces pasa eso, no? En la sociedad, ¿no? Claro, y te dicen no pierdas el tiempo estudiando, claro. No pensés en el futuro, o sea... la edad esa es como, es para hacer otras cosas tal vez, claro, o es para aprovechar. ¿no? O a veces nos dicen también, ¿por qué trabajás tanto? Trabaja menos, no te esforces tanto. ¿Por qué te sacrificás tanto? ¿Por qué sacrificás tanto? Si al final, ¿no? Y al final pasa con este cerdito que al final, cuando llega el momento de las pruebas y las circunstancias, su casa estaba fuerte, su vida estaba consolidada, de una manera que, esto es lo bueno, ¿no? Porque cuando uno construye con sacrificio, sucede lo que pasa con este cerdito, que no solo construyó para él, sino que construyó para la seguridad de los suyos, ¿no? Y esto es lo bueno, cuando uno toma una decisión, lo hace pensando en que uno es dueño de sus decisiones, pero también sufre sus consecuencias de esas decisiones. Pero cuando uno lo hace en sacrificio, sabe que cuando logra una buena decisión y un buen resultado, eso trae un beneficio general, ¿no? Que es haberle dado seguridad, haberle dado protección, haberle dado contención. Fíjense, miren cuántas cosas logró ese cerdito con solo haber aplicado a su esfuerzo el sacrificio del tiempo. De alguna manera se ve reflejado lo que siempre y episodio tras episodio venimos diciendo de la intención de, como humanos derechos, y con este podcast, de crear un ecosistema de impacto positivo. Este cerdito de alguna manera lo que hizo, ¿no? Fue crear un ecosistema que protegía, que impactó de forma positiva en los suyos, en su entorno, ¿o no? Claro, y vos fíjate qué es lo que pasa, ¿no? Porque el cerdito que construyó con paja o el cerdito que construyó con madera se reían de aquel que se estaba sacrificando. Tal cual. Pero cuando llegó el momento, fueron a pedir a aquel que hizo las cosas con más esfuerzo y con ganas, con decisión,
y saber que lo estaba consolidado. Entonces, bueno, yo creo que esta es una herramienta que nosotros podemos brindarle a las familias en general y a la conversación general, incluso una charla entre amigos, ¿no? Porque parecería que hoy es poco serio, vamos a hablar de un cuentito de los 3 cerdos, pero ¿qué pasa en una sobremesa entre amigos? Sentarse y hablar de este tema, ¿no? Y ver emprendedores también. Entre emprendedores. Porque esto... animar a un emprendedor y plantearlo de esta manera, ¿no? Como dijiste vos, ¿cuál cerdito soy yo? ¿Cómo estoy tomando mis decisiones hoy que van a formar, van a forjar, de alguna manera van a determinar mi futuro, ¿no? Y esto es una herramienta que la podemos usar y que es bueno que no solamente es contar un cuento, sino encontrarle un sentido, una enseñanza, una moraleja, ¿no? Y generarle un clima a quien se lo estamos transmitiendo de entusiasmo, de decisión, de conciencia, de saber que no es bueno, pasémosla bien hoy y total mañana veremos. No, al revés, ¿no? Al contrario, sabiendo que hoy podemos hacer una cuota de sacrificio que mañana nos puede traer un beneficio, ¿no? Y que sabemos que ese beneficio no es solo para nosotros, sino para quienes nos rodean, ¿no? Que es la expectativa, porque en definitiva, cuando formamos una pareja, siempre estamos pensando, en un momento es para nosotros, pero en una determinada etapa es para nuestros hijos, ¿no? Pensamos en la próxima generación. Entonces los animamos de esta manera a generar este ambiente de pensamiento, de criterio, y bueno, sin duda, estamos ahora a la expectativa de qué van a opinar nuestros humanos derechos, se están uniendo y que aporten creatividad, aporten idea de cómo compartir herramientas que puedan consolidarnos y generar este ambiente que anhelamos. De reflexión y también que lleva a una acción, ¿no? Proactiva, sabiendo de que hoy estamos construyendo nuestro futuro, ¿no? Y qué bueno, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Hay una frase y un principio, a mí me gusta llamarlo, de mis preferidos, que dice así, y de paso se los regalo a todos ustedes: el camino determina tu destino, ¿no? Te la dejo pensando, tal vez algún episodio la profundizaremos. Volveremos a esto. Nos pueden ver en las redes sociales. Recuerden que este episodio va a quedar grabado en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Spotify. Bien, para escucharlos las veces que vos quieras y compartírselo a otros para hacer más grande este ecosistema de transformación y de cerditos. No de cerditos por la pancita grande, sino de cerditos que son conscientes y que se están preparando para un futuro mejor. Humanos Derechos, nos vemos. Nos vemos. Chao. Queremos agradecer de forma especial a las empresas y organizaciones que apoyan este proyecto. Estudio en Obra, Soluciones Arquitectónicas, Neon LED, Cartelería Personalizada, Librería de la Iglesia, Centro Cristiano Lazos de Amor.